¿Qué lleva a un rey a destruir en su lecho de muerte a la mujer por la que sacrificó un reino entero? La respuesta no es la enfermedad ni la presión del poder, es una vieja cinta de casete, y en ella la voz de un fantasma con un mensaje final que lo cambiaría todo. Esta es la historia de cómo la verdad de Diana derrocó a una reina. Gracias, Diana, he encontrado mi camino. Estas no fueron las palabras de un hombre enamorado. Fueron la confesión silenciosa de un rey susurrada demasiado tarde, atrapada entre el peso de su corona y el peso de su arrepentimiento. El rey Charles III, el hombre que una vez desafió todas las convenciones reales por la mujer que amaba a Camila, se encuentra ahora cara a cara con una verdad cruda e innegable. Eligió a la mujer equivocada. Sé lo que estaréis pensando. Otra historia de amor, traición y poder en la monarquía británica. Pero esto es diferente. Esto no es solo un salseo palaciego, es la crónica de una redención tardía, el último acto de un hombre que se dio cuenta de que su verdadero legado no estaba en el trono que heredó, sino en el corazón que rompió. Una cinta de casete enterrada durante décadas fue devuelta a la vida, y en ella la voz de Diana, suave, frágil, rota, como un eco de otro mundo, pronunciando un mensaje que lo sacudió hasta la médula. Ya no quedaban ilusiones que proteger, ni más excusas convenientes. Después de todo, Charles apartó a Camila, despojándola por completo de cada privilegio que una vez estuvo protegido por su corona. Por primera vez, el mundo vio a un rey no solo admitir que se equivocó, sino actuar en consecuencia. Pero ¿qué había exactamente en esa cinta que destrozó a Charles tan profundamente? ¿Y por qué Camila, la misma mujer a la que una vez protegió con toda una monarquía, fue desechada en una sola noche? Las respuestas, como siempre, no están en los hechos, sino en el corazón de la historia. Julio de 2025. El rey Charles III estaba sentado en silencio en su biblioteca privada del Palacio de Buckingham. La suave luz de una lámpara de escritorio antigua iluminaba su rostro curtido, un mapa de arrugas que contaba la historia de una vida de deber y de dolor. Más allá de la ventana, el alegre canto de los pájaros se mezclaba con el suave susurro del viento entre los árboles de los jardines reales, pero el aire dentro de la habitación era pesado, como si llevara el peso de toda una existencia. Sobre el escritorio, frente a él, descansaba una carta recién llegada de la oficina de Camila, reina del Reino Unido. Sellada con el escudo real y escrita con la letra rígida de un asistente, le informaba secamente de que Camila no asistiría a la celebración del 50 aniversario del Royal Charitable Trust, un evento que él mismo iba a presidir ese fin de semana. La razón declarada era una agenda ocupada, pero Charles sabía que era una mera excusa. Muy bonito, sí señor. La carta, aunque breve, golpeó como una daga final, removiendo los dolorosos recuerdos de los años en que había luchado contra la enfermedad y la fría ausencia de la esposa que una vez creyó que estaría a su lado hasta sus últimos días. Charles dejó la carta de Camila sobre la mesa con la mirada fija en las llamas parpadeantes de la chimenea. La excusa endeble de una agenda ocupada era un crudo recordatorio del desapego de Camila, de cómo ella seguía disfrutando del foco mediático mientras él luchaba contra su enfermedad en la soledad de sus aposentos. Sus manos se cerraron en puños, una silenciosa resolución creciendo en su interior. No dejaría que su vida terminara en un engaño. La grieta bajo la corona se había vuelto innegable durante sus estancias en el hospital, y ahora, con su salud estabilizada pero su corazón todavía pesado, Charles sabía que tenía que actuar para salvar su legado. Una tormenta se estaba gestando en su mente y comprendía que los días venideros definirían no solo su reinado, sino al hombre que realmente era. Cerrando los ojos, Charles se dejó llevar a principios de 2024. Se vio a sí mismo postrado en una habitación silenciosa en Sandringham, donde una luz pálida se filtraba a través de pesadas cortinas de seda, proyectando tenues sombras en su rostro cansado. El zumbido constante de las máquinas médicas llenaba el aire, un ritmo áspero y metálico como el latido de un corazón que se quedaba sin tiempo. El cáncer había devastado su cuerpo, convirtiendo cada aliento en una batalla agotadora. Pero el dolor físico, esa agonía sorda y persistente en sus huesos, palidecía en comparación con la herida que supuraba en su corazón la fría y atronadora ausencia de Camila. Durante sus largos días de hospital, ella no lo visitó, no escribió, no llamó. Imagínate la escena: un rey, el soberano de un imperio, completamente solo, escuchando el pitido de un monitor como única compañía. Su mundo se había reducido a esas 4 paredes, mientras que el de ella, el que él le había regalado, seguía girando a un ritmo vertiginoso.
luminoso. Solo llegaban informes fríos y distantes de su asistencia a fiestas fastuosas en Londres, de sus pulidas apariciones públicas con una sonrisa perfecta y de sus susurros discretos con asesores sobre su futuro. Un futuro que claramente no lo incluía a él. Los principales periódicos ajenos al drama privado la aclamaban como un símbolo de autoridad y entereza. Los titulares eran casi una burla cruel: Reina Camila, gracia atemporal, o el icono orgulloso de la monarquía. Claro que sí, guapi. Pero Charles, desde su fría cama de hospital, lo sabía mejor que nadie. Era toda una actuación perfectamente escenificada, una mascarada que ocultaba la dolorosa verdad. Camila no lo amaba a él. Amaba la corona, el poder y el foco de atención que él le proporcionaba. Era una experta en el arte de la óptica, una maestra en el manejo de la percepción pública, pero en la intimidad, donde no había cámaras ni súbditos que impresionar el escenario, estaba vacío. Lastimé a la mujer que más me amó. ¿Para qué? Para una corona hueca, susurró Charles una noche, su voz quebrada, como si las palabras hubieran arañado su camino desde las profundidades de su alma durante aquellos días oscuros. Era la autorreflexión de un hombre en la encrucijada de su vida, enfrentando una existencia de errores acumulados. Había confundido la obsesión con el amor, la ambición con la lealtad. Se había convencido a sí mismo de que la pasión febril y clandestina que compartía con Camila era más real que el amor tranquilo y constante que Diana le había ofrecido. ¡Qué ironía! El gran amor de su vida resultó ser una transacción. Se dio cuenta de que para Camila él no era un hombre, era un escalón, un medio para un fin. Y ahora que el fin parecía estar cerca, ella ya no necesitaba fingir. Su ausencia no era un descuido, era una declaración de intenciones. Estaba esperando a que el rey muriera para que la reina pudiera reinar sola. El pensamiento le heló la sangre más que la propia enfermedad. En ese lecho frío, Charles comprendió que la mayor traición no provenía de un enemigo externo, sino de la persona que dormía a su lado, la mujer en cuyo nombre había incendiado su propio mundo. El rey estaba desnudo, no de ropa, sino de ilusiones, y esa desnudez era la más fría de todas. La memoria es un lugar extraño, a veces es un refugio, otras una celda. Para Charles, en la quietud forzada de su enfermedad, se había convertido en un tribunal. Y el fantasma de Diana era el fiscal, el jurado y el único testigo cuya palabra importaba. En su mente buscó un viejo álbum de fotos en la mesita de noche. Sus dedos temblorosos pasaron por las páginas descoloridas. Las imágenes cobraron vida como recuerdos olvidados, vívidos pero inquietantes. Allí estaba ella, Diana, en una foto de un día de campo en Highgrove, riendo mientras un jovencísimo William intentaba trepar por su espalda. Su rostro no tenía la estudiada compostura de la realeza, sino la alegría pura y sin filtros de una madre. No posaba para la cámara, vivía el momento. Era una mujer que solo quería ser querida, una de esas niñas rotas que la vida arroja a una jaula dorada esperando que sus barrotes de oro la consuelen. Pero el oro es frío y una jaula, por muy lujosa que sea, sigue siendo una jaula. Su sonrisa en retrospectiva no era solo felicidad, era un acto de resistencia. Recordó otra imagen, Diana de pie detrás de él en el verano de 1980 y siente su sonrisa tan suave como el sol de principios de verano. Ella no necesitaba el foco de atención, la corona o los títulos, solo lo necesitaba él, a Charles, el hombre, no el rey de un reino. Pero en aquel entonces él había estado cegado por otras tentaciones, por los susurros seductores de Camila. La cosa es que la memoria no solo trae imágenes, trae voces. Y la voz de Diana resonaba ahora con una claridad aterradora. Recordó una noche años atrás en el Palacio de Kensington. La atmósfera estaba cargada como el aire antes de una tormenta. Ella se había plantado frente a él con los ojos llenos de lágrimas, pero con una resolución de acero en la mirada. Su voz, aunque temblorosa, era fuerte. No tienes que elegir entre yo y el trono, Charles, le había dicho. Pero si la eliges a ella, nos perderás a los dos. Esas palabras que en su momento desestimó como las súplicas desesperadas de una esposa aferrándose a un matrimonio fallido, ahora resonaban en su mente como una maldición afilada e ineludible. Ella no le había pedido que renunciara a su deber, le había pedido que no renunciara a su humanidad. Y él había fallado estrepitosamente. Se dio cuenta de que la verdadera tragedia de Diana no fue el accidente en París. Ese fue solo el desenlace brutal de una vida marcada por el dolor. Su verdadera tragedia fue amar a un hombre que no supo verla, un hombre que estaba demasiado ocupado mirando una corona para darse cuenta de que la verdadera joya estaba a su lado. Se sintió como el protagonista de una tragedia griega, un hombre condenado por su propio orgullo, su propia ceguera.
Durante sus días en el hospital, Charles se sintió traicionado, no solo por la esposa a la que había sacrificado todo para proteger su reputación, a su familia, al amor de Diana, sino por sus propias elecciones equivocadas. El fantasma de Highgrove no era solo el de Diana, era el fantasma de la vida que podría haber tenido una vida de amor genuino y risas sinceras en lugar de una de deber frío y aplausos vacíos. Y ese fantasma ahora se negaba a dejarlo en paz. Vamos a retroceder un poco en el tiempo a 2023. Un año antes de que la enfermedad lo postrara, la monarquía británica ya mostraba sus grietas y no en los pasillos de Buckingham, sino a miles de kilómetros de distancia, bajo los focos de una visita de Estado a Corea del Sur. Aquel viaje se convirtió en un hito inolvidable en la historia real británica, no por sus triunfos diplomáticos, sino por un momento que expuso la fractura en el corazón de la corona. Imagina la escena. Camila apareció junto a la primera dama de Corea del Sur, una mujer joven y elegante, cuya sonrisa natural iluminaba cada fotograma. La prensa internacional capturó rápidamente el momento. Camila de pie torpe, con los ojos afilados y fríos, como si intentara enmascarar su malestar. Su profundo vestido verde, diseñado a medida por una reconocida casa de moda, la hacía parecer una estatua fuera de lugar en una era moderna. Sus manos agarraban su bolso con fuerza, sus dedos enchollados temblando ligeramente como si suprimieran una ola de emoción. La gente estaba flipando. En contraste, Catherine, princesa de Gales, se mantenía en un segundo plano vestida con un sencillo traje de color marfil que irradiaba una gracia natural. Cada gesto era suave, cada sonrisa cautivaba a la multitud. Cuando se movía la luz parecía seguirla no por su atuendo o sus joyas, sino por la sinceridad en cada una de sus acciones. Era esa cualidad intangible que Diana poseía en abundancia, la capacidad de conectar, de hacer que la gente se sintiera vista. La prensa surcoreana no tardó en bautizar a Catherine como la joya de la monarquía británica y las comparaciones sutiles con Camila comenzaron a aflorar en los medios. Aquí es donde la cosa se complica. En un momento inesperado tan revelador como torpe, Camila le pidió a Catherine que diera un paso adelante y se pusiera al lado de la primera dama. Parecía un gesto de generosidad, pero todos los que conocían la dinámica de la corte sabían la verdad. Era un intento desesperado de sacarla de las sombras, para que ella misma, Camila, no quedara eclipsada. Pero la jugada le salió mal, terriblemente mal. La prensa británica inició comparaciones implacables. Catherine, el epítome de la elegancia. Camila, el símbolo de la desesperación. Un importante medio publicó el titular que la perseguiría durante meses. Se paró junto a la primera dama de Corea del Sur y parecía una estatua de la era equivocada. La crítica cortó como una cuchilla, hiriendo profundamente el orgullo de Camila. En su lujosa suite de hotel en Seúl se sentó sola leyendo los artículos con un rostro de piedra. Un ayudante cercano intentó consolarla. Sigue siendo la reina su majestad. Pero Camila respondió con una leve sonrisa a sus ojos, delatando su furia. Estaba acostumbrada a las críticas, pero esto era diferente. Esto no era sobre su pasado, era sobre su presente, sobre su incapacidad para llenar el papel que tanto había codiciado. Se dio cuenta de que no importaba cuántas tiaras usara o cuántos títulos ostentara. La gracia no se puede heredar ni exigir. O se tiene o no se tiene. Y el mundo entero acababa de recordárselo. El espejo de la opinión pública le devolvía una imagen que no podía soportar, la de una usurpadora. Aquella misma noche, en una sala privada adornada con antiguas pinturas y una suave luz dorada, Camila convocó a Catherine. El aire era espeso, como si la propia habitación contuviera la respiración. Imagínate la tensión. Por un lado, la reina consorte herida en su orgullo, acostumbrada a manipular desde las sombras. Por otro, la futura reina, cuya mera existencia era un recordatorio del fracaso de Camila. No vistas de rojo en los próximos eventos, dijo Camila, su voz fría, casi una orden. Llama demasiado la atención. Catherine, con su característica calma, ofreció una sonrisa suave y un ligero asentimiento, pero sus ojos revelaron un destello de duda. Se dio cuenta de que esto no era solo una cuestión de moda. Era una advertencia, un intento de mantenerla en la sombra, para asegurar que el foco de atención permaneciera sobre Camila. Era el lenguaje del poder sutil pero inequívoco. Era la maquinaria de la corte en pleno funcionamiento, donde un color de vestido podía ser una declaración de guerra. Días después, en un banquete de estado en Seúl, la ironía se sirvió como plato principal. Camila apareció con un llamativo vestido rojo, una tiara de rubíes y pesadas joyas de rubí que brillaban bajo las luces. Caminaba con orgullo, pero sus ojos no podían ocultar su inquietud. Cada paso era una declaración. Ella era la reina y nadie podía arrebatárselo. Pero la prensa británica se burló de ella. La reina desesperada intenta reclamar el foco de atención.
Algunos lo llamaron el atuendo de la contradicción, señalando que Camila le había prohibido a Catherine vestir de rojo solo para romper su propia regla. ¡Qué movida! Las fotos de Camila de pie sola forzando una sonrisa para las cámaras se convirtieron en pasto para el ridículo en las redes sociales. Un usuario escribió: «Cree que es la estrella, pero el mundo solo ve a Catherine». El castillo de naipes se venía abajo. La envidia y la manipulación de Camila no pasaron desapercibidas para el personal real. Un informe confidencial fue enviado al Palacio de Kensington, donde William y Catherine se preparaban para un evento de caridad. William leyó el informe, sus manos apretadas, sus ojos brillando con una ira controlada. Miró a Catherine, que estaba eligiendo tranquilamente un vestido azul pálido para el próximo evento. «Nunca quisimos interferir», dijo él, su voz baja pero resuelta. «Pero si quiere jugar a juegos de poder, no nos quedaremos de brazos cruzados». Catherine asintió, sus ojos brillando con determinación. «No hacemos esto por poder», William dijo. «Lo hacemos por la monarquía y por tu madre». Sabían que para proteger el legado de Diana y el futuro de la monarquía tenían que actuar, no con ira, sino con inteligencia y devoción. La guerra silenciosa había comenzado. No se libraría con ejércitos, sino con gestos, con sonrisas, con la elección de un color de vestido, y en esa guerra la autenticidad era el arma más poderosa. Un arma que Camila, a pesar de todas sus joyas y títulos, nunca podría poseer. Estaba atrapada en su propia jaula dorada, una jaula que ella misma había construido con los barrotes de la ambición y la inseguridad. Marzo de 2025. Charles III estaba sentado en una pequeña sala de estar en Clarence House, un lugar que rara vez visitaba desde que su salud empeoró. La suave luz de los apliques de pared antiguos resaltaba las profundas líneas de su rostro y sus ojos cansados pero agudos. Acababa de regresar de un chequeo médico en Londres, donde los médicos le informaron de que su cáncer, aunque algo controlado, seguía siendo una sombra amenazante, pero hoy no era su enfermedad lo que pesaba en su corazón. Era una reunión inesperada con un ex asesor de palacio que le trajo noticias que lo dejaron tambaleándose. Camila se había reunido en secreto con un equipo de abogados, el propósito asegurar sus intereses financieros, incluyendo una suma sustancial de los activos reales en caso de su muerte. La noticia, entregada con el tono cauto del asesor, golpeó a Charles como una cuchilla afilada, encendiendo una tormenta de ira y dolor. Se dio cuenta de que Camila, la mujer a la que había sacrificado todo para proteger, estaba preparándose para un futuro sin él, un futuro en el que conservaría su foco mediático y su poder. Charles pidió que lo dejaran solo. Mientras la pesada puerta de madera se cerraba, se hundió en un viejo sillón con la mirada fija en un retrato que colgaba en la pared, un retrato de Diana conservado de años pasados como un recordatorio silencioso de su historia. Recordó los años en que él y Camila escondían su relación en las sombras mientras Diana, con su corazón abierto, intentaba salvar su matrimonio. Recordó una noche en Balmoral en 1990 y dos cuando Diana, con voz tranquila pero dolida, dijo: «Charles, sé que la amas, pero todavía quiero salvar a nuestra familia. Por los chicos, por ti y por el amor que todavía creo que una vez tuvimos». En aquel entonces había ignorado sus palabras, pensando que eran las súplicas desesperadas de una esposa aferrándose a un matrimonio fallido. Ahora Charles se dio cuenta de que Diana tenía razón. Ella había luchado por proteger a su familia con un amor que él no supo valorar, un amor que Camila nunca le ofreció. La noticia de la reunión de Camila con los abogados no era del todo sorprendente. En los últimos meses, Charles había notado crecientes signos de su desapego. En una gala benéfica a finales de 2024, Camila había aparecido radiante, encantando a magnates y políticos, mientras que Charles, luchando por mantener una fachada fuerte, se quedó en silencio en un rincón, envuelto por la soledad. Ella no preguntó por su salud ni compartió momentos privados, centrándose en cambio en reforzar su imagen de reina poderosa. Charles se levantó y caminó hacia su escritorio, donde un pequeño cuaderno yacía en silencio. Lo abrió, sus ojos deteniéndose en una línea escrita con tinta temblorosa. La elegía ella, pero ella solo eligió el trono. Esas palabras, escritas en un momento de angustia, ahora se erigían como la confirmación de una verdad que ya no podía ignorar. En un arrebato de ira y dolor, llamó a un asesor legal de confianza, su voz temblorosa pero resuelta. Organizó una reunión con el equipo legal real. «Necesito revisar todo, desde el papel de Camila hasta mi testamento». Cuando el asesor preguntó si estaba seguro, Charles respondió con firmeza: «He dejado que este engaño dure demasiado. Es hora de que actúe». Colgó con los ojos fijos en el retrato de Diana. En ese momento sintió como si ella le devolviera la mirada, no con culpa, sino con una silenciosa compasión. Charles sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía dar forma al futuro.
y en ese futuro no había lugar para una reina que solo amaba la corona. Una mañana de mayo de 2025, el sol de principios de verano se filtraba a través de los árboles en Sandringham, trayendo una calidez inusual que parecía calmar el aire pesado en la habitación del enfermo rey Charles III. William, con un semblante pensativo pero resuelto, entró sosteniendo una vieja caja de cuero, su superficie desgastada por el tiempo. Dentro había algo que dejó a Charles sin palabras. Una vieja cinta de casete grabada por Diana en sus últimos días, acompañada de una pequeña nota escrita con su letra temblorosa para Charles si necesita la verdad. William colocó la caja sobre la mesa, sus ojos amables pero resueltos. «Creo que necesitas escuchar esto», padre, dijo su voz baja, pero firme como si le devolviera un trozo del pasado que Charles había intentado enterrar. Con los dedos temblorosos, Charles abrió la caja, su corazón latiendo con fuerza al ver el casete. Con la ayuda de un asistente, reprodujo la grabación. La voz de Diana, suave pero cargada de dolor, llenó la silenciosa habitación. «Charles, si estás escuchando esto, quizás es que por fin has visto la verdad. Mereces a alguien que te quiera por ti, no por el trono. Recuerda eso. Y protege a nuestros hijos». Su voz, aunque con décadas de antigüedad, atravesó el corazón de Charles como una cuchilla, destrozando cualquier ilusión que le quedara sobre Camila. Apretó los puños, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Por primera vez en años sintió la sinceridad que Diana había intentado darle. La grabación, como una profecía del pasado, despertó una verdad dolorosa. Camila había usado su amor para asegurar su posición, mientras que Diana había sacrificado todo para proteger a su familia. La cinta fue la gota que colmó el vaso. Charles ya no podía ignorar que había permitido que Camila manipulara la monarquía, que había convertido la institución en un teatro para su propia ambición. Convocó al equipo legal real para una reunión privada en el Palacio de Buckingham. La sala de reuniones, adornada con pinturas antiguas e iluminada por candelabros de cristal, se volvió sofocante por la tensión. Con una voz frágil pero decidida, ordenó despojen a Camila de todos los deberes reales. Catherine, princesa de Gales, la reemplazará como la principal representante femenina de la monarquía. Los abogados intercambiaron miradas atónitas, sabiendo que esto no era solo un cambio administrativo. Esto sacudiría la monarquía hasta sus cimientos, desatando una tormenta política y mediática. Un asesor principal se aventuró: «Su Majestad, esto podría tener graves consecuencias». Pero Charles lo interrumpió, sus ojos ardiendo con un fuego alimentado por el dolor y el arrepentimiento. «Catherine puede representar a la familia real con la sinceridad y la dignidad que necesitamos, no Camila». La orden se mantuvo en estricta confidencialidad, pero la atmósfera del palacio comenzó a cambiar. El personal susurraba en los largos pasillos de Buckingham, sus voces enmudeciendo al pasar por la oficina de Camila. Sus ayudantes cercanos fueron discretamente apartados de sus puestos de poder, algunos empacando sus pertenencias con miradas ansiosas. Se estaba gestando una tormenta, y Camila, que una vez se creyó intocable, comenzó a sentir cómo su trono temblaba. Se dio cuenta de que la verdad, como advirtió Diana décadas atrás, finalmente estaba saliendo a la luz. La decisión de Charles no fue un mero capricho de un hombre enfermo, fue un acto de soberanía calculado, una corrección de rumbo para una institución que se había desviado. La maquinaria del poder, que durante tanto tiempo había funcionado a favor de Camila, ahora se volvía en su contra con una eficiencia silenciosa y brutal. En los días siguientes, el Palacio de Buckingham se convirtió en un hervidero de actividad contenida. Los ayudantes de Camila, aquellos que habían formado su círculo íntimo de poder e influencia, fueron reasignados a puestos intrascendentes o invitados a tomarse una licencia prolongada. Las llamadas desde su oficina a los distintos departamentos de la Casa Real empezaron a ser respondidas con una cortesía fría, con promesas de revisar el asunto que nunca se materializaban. Era una forma de dejarla fuera sin decirlo directamente, un ostracismo burocrático que la aislaba pieza por pieza. Camila, que siempre había sido una maestra en el juego de las intrigas palaciegas, sintió el cambio de inmediato. Por primera vez se encontró en el lado receptor de las mismas tácticas que ella había perfeccionado durante años. Las invitaciones a eventos clave dejaron de llegar. Los informes diarios que antes aterrizaban en su escritorio ahora eran desviados al de Catherine. Se estaba convirtiendo en un fantasma dentro de su propio palacio. En un raro momento de vulnerabilidad, se detuvo sola en su habitación de Clarence House mirando un gran espejo. Su rostro, antes orgulloso y confiado, ahora mostraba las arrugas de la preocupación. Tocó la tiara de rubíes que descansaba sobre su escritorio, sus dedos rozando las frías gemas. «Hice todo por esto», susurró su voz hueca sin respuesta. Sabía que su tiempo se estaba agotando.
Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, Catherine se preparaba para su nuevo papel. Con su característica calma e inteligencia, comenzó a asistir a reuniones con los asesores reales. No buscaba eclipsar a Camila, pero cada acción, desde sus sinceros discursos públicos hasta su amor incondicional por los nietos de Charles, irradiaba una cualidad que Camila nunca poseyó: autenticidad. Una tarde tranquila, Catherine se sentó con William en su acogedora sala de estar, sus ojos brillando con determinación teñidos de preocupación. «No quiero poder», dijo en voz baja pero firme, «pero si así es como protegemos el legado de tu madre para asegurar que nuestros hijos crezcan en una monarquía iluminada por su luz, haré lo que sea necesario». William tomó su mano, sus ojos llenos de orgullo y resolución. «No lo haces solo por mamá, lo haces por padre, por nuestros hijos y por la gente». En ese momento comprendieron que no solo estaban salvaguardando la monarquía, estaban reclamando un nombre robado, el de Diana, y devolviéndolo a la luz como una llama guía para el futuro. La revolución no sería televisada con tanques en las calles, sino con actos de dignidad y sinceridad que lentamente reconstruirían la confianza que se había perdido. El trono de marfil de Camila, construido sobre secretos y manipulación, se estaba desmoronando no por un ataque frontal, sino por el simple peso de la verdad. Camila nunca fue de las que aceptan la derrota fácilmente. Ante la orden de Charles de despojarla de su papel, contraatacó con una actuación meticulosamente calculada como para afirmar que ella seguía siendo el centro de la monarquía. En Clarence House organizó una lujosa recepción para la prensa. La tiara real resplandeciente de perlas y rubíes se asentaba orgullosamente sobre su cabello cuidadosamente peinado. Pero el foco que intentaba reclamar ya no tenía su antiguo poder. Esa misma noche, el Palacio de Buckingham se convirtió en el escenario de una confrontación histórica. Charles convocó a Camila y Catherine a una sala privada donde las antiguas paredes de madera parecían guardar siglos de secretos reales. El aire era pesado, roto solo por el tic-tac constante de un reloj de pared. Los tres se enfrentaron, la luz de los candelabros proyectando sus emociones contrapuestas en un crudo relieve. Camila, con un elegante pero frío vestido de seda negra, se mantenía erguida con los ojos desafiantes. Catherine, con un sencillo vestido azul pálido, permanecía en silencio, su presencia irradiando una fuerza tranquila. Charles, sentado entre ellas, su frágil cuerpo, contrastando con su mirada resuelta como un rey listo para dictar su juicio final. Camila rompió el silencio, su voz gélida, cada palabra una daga. «Es solo la sombra de Diana. Toda mi vida me han comparado con ella, atormentada por ese nombre. Pero yo soy la que se quedó, Charles». Sus palabras goteaban veneno, pero también delataban la desesperación de una mujer que se daba cuenta de que estaba perdiendo todo. Su voz temblaba no de pena sino de ira y miedo, mientras la corona por la que había cambiado su vida se le escapaba de las manos. Catherine permaneció inmóvil, sus ojos tranquilos pero firmes, sin inmutarse por el arrebato de Camila. No respondió, no lo necesitaba. Su sinceridad y dignidad hablaban por sí solas. Su presencia suave pero poderosa era un testimonio de los valores que Camila nunca podría comprender. Charles miró a Camila, sus ojos pesados de dolor pero resueltos. Recordó los años con ella, momentos que una vez creyó amor, ahora revelados como un engaño envuelto en glamour. Volviéndose hacia Catherine, su voz frágil pero firme declaró: «Hoy elijo la luz, y esa no eres tú, Camila». Sus palabras fueron una cuchilla afilada que cortó las últimas ilusiones de Camila. Se quedó helada, su rostro pálido, sus labios apretados mientras luchaba contra una oleada de emoción. Sus pasos vacilaron al salir de la habitación. El chasquido de sus tacones en el suelo de mármol resonó como el redoble de un tambor que señalaba la caída de una era. Supo por primera vez que había perdido no por el poder, sino por el corazón del hombre que creía tener. Catherine regresó al Palacio de Kensington, donde William la esperaba. Se sentó a su lado con las manos entrelazadas, su voz temblando. No quería esto, William. No quería estar en medio de este conflicto. Pero sus ojos, aunque emocionados, brillaban con resolución. William tomó su mano, su mirada llena de fe. «No lo haces solo por padre, lo haces por madre, por la monarquía y por la gente. Eres lo que este reino necesita». Catherine asintió y en ese momento se dio cuenta de que era más que una princesa. Se estaba convirtiendo en el símbolo de una nueva era. Charles entendió que despojar a Camila de su papel era solo el primer paso para redimir sus errores. No quería que su legado fuera de disputas y fracturas, sino un renacimiento, un compromiso con los valores que había perdido. En el estudio del Palacio de Buckingham, rodeado de antiguas estanterías de roble llenas de registros históricos, convocó al equipo legal real.
Aunque frágil por meses de lucha contra la enfermedad, su voz llevaba la resolución de un rey decidido a remodelar el futuro. Ordenó la reescritura de su testamento, una decisión que sacudió el palacio. Las instrucciones eran claras y brutales. Primero, Camila quedaba completamente excluida de su patrimonio personal y de los derechos de herencia, un movimiento sin precedentes en la historia real moderna. Su futuro financiero, que tanto se había esforzado por asegurar en secreto, se evaporó con una sola firma. Segundo, William y Catherine fueron nombrados guardianes de los activos reales para la siguiente generación, asegurando que el legado de la monarquía sería protegido por aquellos que encarnaban el deber y la compasión, no la ambición. Y lo más significativo, el tercer punto, Charles ordenó el restablecimiento de un fondo benéfico en nombre de Diana, autorizado directamente por él para apoyar las causas que ella defendía: el cuidado de niños desfavorecidos, la ayuda a las víctimas de la guerra y la concienciación sobre la salud mental y la pobreza. Era su forma de traerla de vuelta, si no en persona, sí en espíritu. Cuando la noticia del Nuevo Testamento se filtró dentro del palacio, provocó un terremoto silencioso que se propagó por los largos pasillos de Buckingham. El personal susurraba nerviosamente sus voces, apagándose cerca de la oficina de Camila. Uno de sus antiguos asesores, en un intento desesperado por proteger sus intereses, sugirió emprender acciones legales, pero su voz fue rápidamente silenciada por la resolución del equipo legal real. Camila, sintiendo su precaria posición, contactó a figuras poderosas de la era de la reina Elizabeth II, esperando el apoyo de aquellos que una vez la respaldaron en sus días de gloria. Pero las puertas del poder, antes abiertas de par en par para ella, ahora estaban firmemente cerradas. Nadie se atrevía a apoyarla, no por miedo, sino porque veían que su era había terminado. Camila se convirtió en una sombra atrapada en la gloria que había pasado años construyendo. En una noche tranquila en Clarence House, se sentó sola en su habitación, la lámpara del escritorio proyectando luz sobre su rostro ansioso. Frente a ella había un gran espejo, pero no se atrevía a mirar, temiendo el reflejo de una reina que una vez fue poderosa, ahora reducida a una sombra del pasado. Sosteniendo una copa de vino con la mano temblorosa, susurró: «Hice todo por la corona». Pero nadie la escuchó y por primera vez sintió la soledad que Charles había soportado a su lado durante años. Mientras tanto, Charles encontró consuelo en enmendar sus errores. Pasó sus últimos días escribiendo a sus hijos, especialmente a William. En una carta escribió: «Hijo mío, me equivoqué al elegir el poder sobre el amor. Protege a Catherine porque ella es la luz de esta monarquía». Esas palabras eran no solo una disculpa, sino la súplica de un padre para que su hijo evitara sus errores. Se dio cuenta de que el verdadero legado de un rey no estaba en la corona o el poder, sino en los valores que dejaba para la siguiente generación. William y Catherine, informados del Nuevo Testamento, recibieron la noticia en un silencio significativo. En su acogedora sala de estar del Palacio de Kensington se sentaron uno frente al otro, la luz de la chimenea proyectando un cálido resplandor en sus rostros. William leyó la carta de su padre, sus manos agarrando el papel, sus ojos pesados de emoción. «Padre hizo lo correcto», dijo su voz baja pero resuelta. «Pero esto no será fácil, Kate. Nos pone en el ojo del huracán». Catherine, con su fuerza tranquila, tomó su mano, sus ojos brillando con determinación. «No lo hacemos por poder», William respondió suavemente pero con firmeza. «Lo hacemos por tu padre, por tu madre y por la gente que cree en la monarquía. Si así es como traemos luz al legado de tu madre, haré todo lo que pueda». William la miró, sus ojos llenos de orgullo y amor. «No eres solo la luz de la monarquía», dijo con una sonrisa suave. «Eres la mía». Catherine, a pesar de su nueva carga, nunca dejó que la presión desviara su sinceridad. Comenzó a asistir a reuniones con asesores reales, discutiendo cómo gestionar los activos reales e implementar el fondo de Diana. En una reunión propuso ampliar los programas para niños desfavorecidos en las zonas más pobres del Reino Unido, inspirada por las visitas de Diana a hospitales y orfanatos. «Esto no es solo caridad», dijo a los asesores, su voz llena de emoción. «Es cómo llevamos el corazón de Diana, asegurando que los más vulnerables siempre tengan a alguien de su lado». Los asesores, acostumbrados a las secas discusiones sobre finanzas y protocolos, se conmovieron por su sinceridad. Un veterano asesor le susurró a otro: «No es solo una princesa, es lo que la monarquía necesita para recuperar la confianza del pueblo». Mientras tanto, Camila, aislada en su finca escocesa, se enfrentaba a una dura realidad. Sus llamadas antiguos aliados se encontraron con el silencio o con corteses negativas. La prensa, antes ávida de cada uno de sus movimientos, ahora apenas la mencionaba, salvo en breves y fríos artículos. Una noche, de pie junto a su ventana, mirando el cielo estrellado,
Su copa de vino vacía olvidada hace tiempo pensó en sus años con Charles. Momentos que una vez creyó amor ahora revelados como un vacío. Gané el trono, susurró su voz perdida, pero lo perdí todo. Por primera vez se enfrentó a la verdad de que la corona, por muy espléndida que fuera, no podía llenar el vacío de su corazón. El poder era un espejismo y ella se había perdido persiguiéndolo. Charles, aunque su salud se desvanecía, encontró la paz en sus últimos actos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía dar forma al futuro. Una tarde tranquila en Sandringham se sentó junto a una ventana contemplando el jardín donde las rosas, las favoritas de Diana, aún florecían. Pasó las páginas de un viejo álbum de fotos de ella con sus hijos, su sonrisa radiante como la luz del sol. Gracias, susurró su voz mezclándose con la brisa. Estoy tratando de hacerlo bien aunque sea demasiado tarde. En ese momento Charles sintió una ligereza como si hubiera recuperado una parte de sí mismo perdida cuando eligió la corona sobre el amor. La reina silenciosa Catherine ascendía con la luz del deber mientras que la reina solitaria Camila se desvanecía en la oscuridad de su propia ambición. En julio de 2025, una apacible mañana de verano en Inglaterra fue sacudida por un evento inesperado. Un audio filtrado de la voz del rey Charles III, dolida pero resuelta, se extendió por internet como un reguero de pólvora. En él hablaba con una claridad amarga como si desnudara su alma. Yo perdí una familia. Ella perdió un reino. Las breves pero penetrantes palabras recorrieron las plataformas en línea desde las redes sociales hasta las noticias internacionales. En cuestión de horas, el audio fue compartido millones de veces acompañado de comentarios emotivos del público británico. Vieron a su rey, antes considerado rígido y distante, como un hombre que se enfrentaba a toda una vida de errores con una honestidad y un dolor crudos. En los foros en línea, un usuario escribió: «Perdió tanto por Camila. Ahora es el momento de que recupere lo que es suyo». Otro expresó: «Por primera vez veo a un rey que no solo lleva una corona, sino un corazón roto». Estas palabras, como una chispa, encendieron una profunda empatía entre un público que durante mucho tiempo se había sentido desconectado de la monarquía. Mientras tanto, Catherine, princesa de Gales, se convirtió en el centro de atención. En una conferencia de la Commonwealth en Londres, apareció con un elegante vestido azul, su sencillo diseño irradiando una nobleza natural. De pie ante cientos de delegados internacionales, su voz sonó clara y emotiva. «No estoy reemplazando a nadie, solo estoy continuando los valores de bondad que fueron olvidados». Sus breves pero profundas palabras le valieron una ovación atronadora. El público británico, viéndolo en sus pantallas, sintió una nueva brisa. Por primera vez en años vieron la monarquía no solo como un símbolo de poder, sino de sinceridad y esperanza. Catherine, con su dedicación y dignidad, se convirtió rápidamente en el emblema de una nueva era. Los principales medios de comunicación la apodaron la Reina de Corazones, un título que una vez fue de Diana, ahora otorgado a ella, no por comparación, sino por continuación. En eventos benéficos posteriores, Catherine apareció con una cálida sonrisa hablando con niños huérfanos, tomando las manos de madres solteras y escuchando a los necesitados. Cada acción fue capturada no solo por la prensa sino por los corazones del pueblo. Mientras tanto, Charles encontró su soledad en los tranquilos jardines de Windsor. A menudo se paraba solo bajo un antiguo roble sosteniendo una vieja foto de Diana, su sonrisa brillando a la luz del sol, sus ojos brillantes como si contuvieran el mundo. El sol de verano se filtraba a través de las hojas, iluminando su sonrisa en el marco como si ella todavía estuviera presente observando desde lejos. «Charles», susurró su voz perdida en la brisa. «Quizás mi mayor error fue no escuchar cuando mi corazón hablaba». Las palabras no eran solo arrepentimiento, sino una confesión tardía, una disculpa a Diana, a sus hijos y a sí mismo. Una suave brisa llevó el aroma de las rosas cercanas, como si la respuesta de Diana llegara no en palabras, sino en un consuelo intangible. Charles sonrió una sonrisa frágil pero genuina, sintiendo por primera vez en años una paz en su alma. Charles, aunque su salud se desvanecía, encontró la paz en sus últimos actos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía dar forma al futuro. Una tarde tranquila en Sandringham se sentó junto a una ventana contemplando el jardín donde las rosas, las favoritas de Diana, aún florecían. Pasó las páginas de un viejo álbum de fotos de ella con sus hijos, su sonrisa radiante como la luz del sol. «Gracias», susurró su voz mezclándose con la brisa. En reuniones privadas con asesores insistió en que el fondo debía centrarse en los más necesitados como lo había hecho Diana. «Esto no es solo caridad», dijo su voz débil pero firme. «Es como traemos de vuelta la luz de Diana». Catherine, con su dedicación y dignidad, se convirtió rápidamente en el emblema de una nueva era.
Los principales medios de comunicación la apodaron la Reina de Corazones, un título que una vez fue de Diana, ahora otorgado a ella no por comparación sino por continuación. En eventos benéficos posteriores, Catherine apareció con una cálida sonrisa, hablando con niños huérfanos, tomando las manos de madres solteras y escuchando a los necesitados. En los días que siguieron, Charles pasó su tiempo escribiendo a sus hijos, especialmente a William y Harry. En una carta a William escribió: «Hijo mío, me equivoqué al dejar que el poder cegara mi corazón. Protege a Catherine y nunca olvides lo que tu madre nos enseñó». La breve carta contenía todo lo que deseaba dejar, no una corona, sino lecciones de amor y deber. También comenzó a supervisar el fondo benéfico de Diana, aunque su salud limitaba sus apariciones públicas. El público británico continuó expresándose. Las encuestas mostraron un apoyo creciente para Catherine y William, mientras que la imagen de Camila se desvanecía en la oscuridad. Un movimiento en línea con el lema Justicia para Diana se extendió no para vilipendiar a Camila, sino para honrar los valores que Diana dejó: compasión, sinceridad y amor por la gente. Charles, aunque ausente de la vista pública, sintió este cambio a través de las cartas del público, palabras de aliento enviadas al palacio. Una carta de un escolar de Liverpool decía: «Su Majestad, gracias por elegir la luz. Estamos orgullosos de usted». Esas simples palabras le brindaron un consuelo que no había sentido en años. Al atardecer sobre Windsor, Charles estaba de nuevo en el jardín, todavía sosteniendo la foto de Diana. Miró al cielo, donde las nubes brillaban doradas a la luz del ocaso. Sabía que su tiempo era corto, pero en ese momento sintió que había hecho lo correcto. Había traído de vuelta la luz de Diana, no solo para la monarquía, sino para la nación. Con una sonrisa suave susurró al aire: «Gracias, Diana, he encontrado mi camino». La historia de Charles no es la de un rey que recuperó un reino, sino la de un hombre que recuperó su alma. Nos enseña que el verdadero poder no reside en una corona, sino en la capacidad de enfrentar nuestros errores, por muy tarde que sea. Nos recuerda que el legado no se construye con palacios y títulos, sino con actos de amor y redención. Y si algo nos enseñó esta historia es esto: que la luz de una sola persona, una luz de compasión y sinceridad como la de Diana, nunca se extingue de verdad. Simplemente espera el momento adecuado para volver a brillar. Una noche, de pie junto a su ventana mirando el cielo estrellado, su copa de vino vacía olvidada, reflexionó sobre sus años con Charles. Momentos que creía amor ahora solo eran vacío. «Gané el trono», susurró su voz rota, «pero lo perdí todo». Por primera vez se preguntó si alguna vez había sido verdaderamente feliz bajo el brillo del foco mediático. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue la redención de Charles un acto sincero o simplemente el último intento de un rey por controlar su legado? ¿Creéis que la luz de Diana puede de verdad volver a brillar a través de Catherine? Dejádmelo saber en los comentarios, que siempre os leo. Y si no sabéis qué comentar, que de verdad que se agradece mucho vuestro apoyo, me podéis dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo os daré un corazoncito tan pronto como pueda. Como siempre, muchísimas gracias a los miembros del canal por vuestro apoyo incondicional. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderos ninguna de estas historias que nos demuestran que a veces la verdad tarda, pero siempre llega. Gracias por ver. Finalmente lo confesaron. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!